Buenas noches, mi nombre es Nectalí González. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la relación en el sistema suelo-planta-hombre y la nutrición de las plantas. Para poder comprender bien la nutrición de pastizales y cultivos, primero tenemos que conocer cuáles son las relaciones del medio en el cual se desarrollan, cuáles son las propiedades físicas del suelo, las propiedades químicas, las propiedades biológicas. Las propiedades físicas del suelo son la textura, estructura, porosidad, color. Las propiedades químicas son la capacidad de intercambio catiónico, el pH y la conductividad eléctrica. Y las propiedades biológicas, que son las características de los organismos que viven en él, como la bacteria, hongo, algas, faunas y virus. También es importante conocer qué son factores agroecológicos. Son los elementos que se consideran en la agroecología para producir alimentos de calidad, de manera sostenible y con respeto al medio ambiente. Por ende, son elementos del medio capaces de actuar directamente, al menos durante una fase del ciclo de desarrollo de pastizales y cultivos. Estos mismos factores llegan a ser limitados o reguladores en el ecosistema, ya que pueden disminuir la tasa metabólica o el potencial de crecimiento de los organismos vivos. ¿Y cómo afectan la fertilidad de los suelos? La fertilidad del suelo es profundamente afectada por factores ambientales y por la actividad humana. Ambos factores definen las características de las distintas zonas agroecológicas que se encuentran en una región. Así pues, tenemos zonas con altas precipitaciones que determinan las características texturales del suelo, que pueden promover las pérdidas de nutrientes. Del mismo modo, habrá otras zonas en forma contrastante con inundaciones, donde más bien lo que hay es una acumulación de sedimentos arrastrados por ríos, quebradas, etc. La quema, la deforestación y otros tipos de actividades también afectan o promocionan la desertificación del suelo y la pérdida de capa vegetal y la estructura del suelo. La mecanización excesiva también provoca alteración en la fertilidad del suelo, porque hay alteración de la masa biológica, de la aireación del suelo, hay promoción de la compactación del mismo. En fin, todos estos factores hay que estudiarlos para poder planificar para las estrategias de fertilización y de pastizales y cultivos, o en una determinada zona para ser eficiente. Tomando en cuenta lo antes mencionado, ¿cómo es la fertilidad de un suelo franco-arenoso con precipitación anual bimodal de 300 mililitros por año para los cultivos de yuca, piña, palma aceitera y la vid? La fertilidad de un suelo franco-arenoso es bastante baja, poca materia orgánica y poca actividad microbiana. Es un suelo con pocos nutrientes y una precipitación de 300 mililitros por año afectaría el desarrollo, formación, crecimiento y producción de los cultivos de yuca, piña y palma aceitera, ya que su requerimiento hídrico van desde los 700 a 2000 milímetros por año. Todo dependerá también de la disponibilidad económica del productor. Si el productor desearía implementar un sistema de riego, fertilización y enmienda, deberá evaluar primero y realizar un análisis del suelo para determinar el costo de producción y el producto a cosechar, para ver qué tan rentable podría ser, o sembrar otro tipo de cultivo que se adapte a estas condiciones hídricas, excepto el cultivo de la vid, que puede adaptarse a estas condiciones hídricas, ya que la vid es un cultivo que no requiere tanta agua en su ciclo fenológico, y con ayuda de sistemas de riego por goteo en época seca se da la producción de la vid. También debemos conocer qué significa la ley mínimo del IBI. En este tema es muy importante conocer estas leyes, que explica las limitaciones que pueden haber en la absorción o el crecimiento y rendimiento de un cultivo a causa de las limitaciones porque un nutriente se encuentra deficiente, es decir, que no cubre los requerimientos o el rango crítico de suficiencia de este nutriente para las plantas. Esta ley indica que aquel nutriente que se encuentre deficiente va a limitar el resto de los nutrientes que se encuentran en cantidades suficientes. Por ejemplo, en el caso de los nutrientes que están clasificados en macro, meso y micronutrientes, los macronutrientes se requieren en altas cantidades para cubrir las necesidades de cultivos,
mientras que los micronutrientes se requieren en muy pequeñas cantidades. Pero si aun cuando un cultivo tenga suficiente cantidad de estos macronutrientes, si un solo micronutriente está deficiente, pues ya esa deficiencia de ese nutriente, que es mínima, afectará el rendimiento y el crecimiento del cultivo. De allí es la importancia de tener una fertilidad balanceada, conocer bien cuáles son las exigencias nutricionales del cultivo, del híbrido que estamos cultivando, que estamos produciendo, y de ahí, a partir de eso, garantizar de que todos los nutrientes estén en forma balanceada, de que no haya exceso que cause desequilibrios nutricionales o que queden deficientes, que podamos estar en un rango de hambre oculta y que vamos a ver las consecuencias al final cuando ya estemos cosechando el cultivo. Que nos demos cuenta de que ha habido una deficiencia en el desarrollo de cultivo y que por ende no logramos ese óptimo rendimiento y que el cultivo quedó por debajo del 90% de su rendimiento máximo, que la calidad del producto cosechado es bastante baja. También es importante que conozcamos la ley de crecimiento decreciente de Michelin. Esta ley modela la curva de respuesta de los cultivos a la absorción de los nutrientes, ya sea desde el suelo o aportado desde los fertilizantes. El aporte de nutrientes de muchos suelos agrícolas, especialmente aquellos suelos con baja fertilidad o que han sido cultivados durante largos periodos de tiempo, agotando sus fuentes de nutrientes, generalmente genera rendimientos máximos que el cultivo pudiera lograr en condiciones favorables. A medida que hay la suplencia de nutrientes desde los fertilizantes, el cultivo tiene un incremento significativo en los rendimientos y en los crecimientos hasta que llega a su rango crítico de suficiencia. En este rango crítico de suficiencia, los incrementos en los rendimientos comienzan a disminuir hasta que ya se hacen estables y no hay ningún otro aumento significativo del mismo. Cuando se hacen aportes de nutrientes más allá de ese rango crítico de suficiencia, podemos ver efectos adversos debido al exceso de nutrientes, ya sea por toxicidad, desequilibrio nutricional o cual otro factor fisiológico que pueda afectar el cultivo. La curva de crecimiento decreciente nos permite establecer el rendimiento óptimo rentable de los cultivos. Este rendimiento óptimo rentable está relacionado con el costo del nutriente y el producto cosechado. La relación entre el costo de nutriente y el producto cosechado nos da precisamente la dosis óptima rentable de ese nutriente. Esta aplicación indica hasta qué momento es óptimo que fertilicemos un cultivo sin que nos cause pérdidas económicas. Muchas gracias.